Amén, amén, aleluya. Cantemos, hermanos, otro canto que dice: hay poder sin igual poder. Amén, aleluya. Aleluya. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en Jesús. Ven, eres salvo, podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Vamos a decir también este coro que dice: he decidido seguir a Cristo. Todos hemos decidido, hermanos, a seguir a Cristo, amén. Aleluya, con ese fervor, con ese gozo, con esa fuerza, hermanos, de corazón, no de labios, amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado.
no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si el diablo habla, no hay que oírle. Si el diablo habla, no hay que oírle. Si el diablo habla, no hay que oírle. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo. Ahí verá. Maya cantasta, Cristo arcaña. Maya cantasta, Cristo arcaña. Maya cantasta, Cristo arcaña. Caneo Cristo te parcati. Jochante papja, caneo arcati. Jochante papja, caneo arcati. Jochante papja, caneo arcati. Caneo Cristo te parcati. Diablo naropja, caneo iskati. Diablo naropja, caneo iskati. Diablo naropja, caneo iskati. Caneo Cristo te parcati. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, hay que vencer a Satanás. El diablo nos puede cualquier cosa. Amén. Hermano Carlos, podemos llamar también aquí adelante, tal vez, para que toque también su acordeón, hermano. Puedes pasar. Amén, aleluya. Vamos a también cantar unos coros, hermanos. Este coro que dice: yo presiento que algo grande está en camino. Amén, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Yo presiento que algo grande está en camino. Hay promesa de un estruendo desde el cielo. Hermano, este día puede ser que el pueblo sí humilla, clama del cielo en fe espera mientras ora. Yo presiento que algo grande está en camino. Hermano, en este día puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino, hermano, y ya puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino. Juramos que algo bueno ya está. Confesa de un estruendo desde el cielo. Y hermano, en este día puede ser. Si el pueblo sí humilla, clama del cielo en fe espera mientras ora. Yo presiento que algo grande está en camino. Hermano, en este día puede ser. Yo presiento que algo grande está en camino. Hermano, en este día puede ser. Aleluya. Aleluya, Señor. Amén, amén. Aleluya. Este coro que dice toda la gloria a Jesús. Amén.
Aleluya, aleluya. Oh bendito Señor Jesucristo. Toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús, toda la gloria a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Date gloria a Jesús, date gloria a Jesús, date gloria a Jesús, honra y gloria churañane Jesús, honra y gloria churañane Jesús, date gloria a Jesús, date gloria a Jesús, date gloria a Jesús, honra y gloria choraña de Jesús, honra y gloria choraña de Jesús, toda la gloria a Jesús, gloria a Jesús. Toda la gloria a Jesús, honra y gloria a Jesús. Demos honra y gloria siempre a Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Un coro que cantamos hace rato, ¿no, hermano? El que dice aleluya, en el arrebatamiento. Amén. No tenemos letra, pero nos van a ayudar, hermanos. Pero queremos cantar esta alabanza. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. En el arrebatamiento hubiesen solo 1000, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubiesen solo 1000, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Si en el arrebatamiento hubiesen solo 100, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Si en el arrebatamiento hubiesen solo 100, uno de ellos soy, uno de ellos soy. Con certeza a que no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza a que no con certeza a que no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza a que no me quedaré, yo subiré,
yo subiré. Si en el arrebatamiento subieren solo uno, ese soy yo, ese soy yo. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo, ese soy yo. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo, ese soy. Si en el arrebatamiento hubiese solo uno, ese soy yo, ese soy yo. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Con certeza aquí no me quedaré, yo subiré, yo subiré. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Amén, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Si existiera ese arrebatamiento en estos días, en esta hora, tenemos que, hermanos, decir, ese soy yo. Amén. Si hay 1000, si hay 100, si hay 10, si hay 1, pero seremos eso, hermanos. Amén, aleluya. Vamos a cantar esta alabanza con todo nuestro corazón. Dice, vuelvo al hogar, hermanos, ¿amén? Queremos volver a nuestro hogar, hermanos. Oh, aleluya. Amén. Palmas, hermanos. Aleluya. Señor, difícil fue la senda que transité, sombras cubrieron la senda que caminé, mas por gracia pude ver la luz del atardecer, y yo sé que a mi hogar regresaré. Vuelvo al hogar, vuelvo al hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelvo al hogar. La batalla dura es, ruge cruel la tempestad, mas yo sé que Jesús conmigo va. Volverá el sol a brillar y un nuevo himno cantaré. Vuelvo al hogar, vuelvo al hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelvo al hogar, vuelvo al hogar, vuelvo al hogar, vuelvo al hogar. Yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando me llamo aquel día, como águila volé, debo ataviarme porque vuelvo al hogar. El rostro de mi Dios, gracia me lo reveló.
Cristo de una Babilonia me sacó, comenzando por la fe con mi Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas comenzando por la aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la
pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún contigo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Oh, sí, en paz, en medio de la tormenta. Derramado en mi corazón, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús, gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte, no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Principio Mi canción. humilló, Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. que se extiende desde el otro lado del Jordán hasta la orilla del mar. Pero después
le consintió mucho honor, y el pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Gloria al Señor. Como estamos hablando, hermanos, acerca de los 3 éxodos, yo creo que desde el domingo pasado, a través vía virtual, hemos ya entrado, hermanos, al segundo éxodo. En esta partecita quiero que ustedes subrayen, hermanos, el verso 2. El pueblo que estaba en la oscuridad vio una gran columna de fuego, podemos decir, ¿no? Porque aquí dice, vio una gran luz. Y esa luz era la columna de fuego que Dios le estaba mostrando a Isaías, y Isaías lo está proclamando, hermanos. Amén. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz, y una luz ha brillado. En otras palabras, la columna de fuego ha brillado para los que vivían en tinieblas. Señor, has traído una gran alegría, muy grande es el gozo. Dios bendiga, hermanos. Ahora vamos a leer, hermanos, Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. Ahí también tenemos bellas palabras de vida, almas. Gloria al Señor. Yo les invito, hermanos, para que ustedes puedan leer en sus casas 8, si es posible, de Evangelio de Juan. Yo solamente voy a leer partes importantes en esta tarde. A ver, vamos a leer, hermanos, versículos 32. San Juan 8, verso 32 para adelante. Dice así: conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron. ¿Quiénes eran estos ellos? Ellos eran, pues, hermano, los grandes rabinos, los grandes teólogos, los grandes denominacionales en el tiempo del Señor Jesucristo. Podemos, hermanos, decir los fariseos, los saduceos, los herodianos, y todos ellos eran judíos. Por eso dice aquí, hermanos, en el verso 33, ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre en la familia, pero un hijo sí permanece para siempre en la familia. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Bien, hermanos, el mensaje que estamos tomando, compartiendo estos últimos cultos, es realmente de vida. El mensaje, el tema que estamos abordando también es, hermano, un tremendo tema que estaba oculto años, pero estaba ahí en la Biblia, hermanos. Pero no ha salido a la luz porque todavía no era tiempo. Estaba sellado con 7 sellos. Gloria al Señor. Bien. Creo que también en esta tarde estamos transmitiendo, ¿no? ¿Sí? Bien. Entonces saludamos a nuestros
queridos oyentes, los que nos escuchan a través de YouTube, a través de Face, que el Señor los bendiga. Saludamos desde el tabernáculo del Señor Jesucristo. Y también saludamos a los oyentes de la radio Tercer Éxodo. Que Dios les bendiga a todos ustedes, queridos hermanos, en esta tarde. Bueno, aquí en el tabernáculo nosotros hacemos con una parte de los hermanos en la mañana y con una parte de los hermanos en la tarde, a causa de las leyes que todavía rigen en nuestro país. Por ese motivo, yo no sé eso hasta cuándo será, porque no está casi todo normal todavía, hermanos. Entonces nosotros también somos obedientes a las leyes también, como dice Dios, ¿no? Dad lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. Muchas gracias, Señor. Entonces, hermanos, en esta tarde vamos a concluir acerca del segundo éxodo, porque estamos hablando de 3 éxodos. Por eso decimos tercer éxodo, ¿no? Ya hemos visto lo que ha sido el primer éxodo. El primer éxodo, hermanos, todos sabemos, todavía tenemos escrito en la Biblia el libro de Éxodo. ¿Ve? Génesis, Éxodo, ahí está, hermanos. Ahí está el libro. Ese libro, hermano, nos narra, nos muestra lo que verdaderamente era el éxodo, el primer éxodo. El primer éxodo, nosotros la palabra éxodo hemos entendido, se llama salida. Salida. Salir de una nación, saliendo otra nación también. De un pueblo, saliendo un pueblo también. También podemos decir, saliendo de una iglesia, otra iglesia. Amén, hermanos. Eso quiere decir éxodo. Eso es lo que hemos entendido, hermanos, durante estos últimos cultos. Entonces, para que ese éxodo se produzca, hermanos, hay muchas cosas que hemos entendido. Porque nosotros, si no entendiéramos lo que era el primer éxodo, quizás no vamos a poder entender el segundo ni el tercero. Pero creo que hemos entendido ampliamente. Hay muchas cosas, hermano, pero lo más grande, lo más sobresaliente del primer éxodo, que tenemos que tenerlo bien, hermano, es un profeta y la columna de fuego. Podemos decir la columna de fuego y un profeta. Esos son los más sobresalientes para que hubiera, hermanos, el primer éxodo. Gloria al Señor. En otras palabras, el primer éxodo se hizo, hermanos, con la columna de fuego y con un hombre llamado profeta. Esas dos cosas son muy importantes, hermano. La columna de fuego era Dios mismo, hermanos. Y el hombre que tenía en ese día, ese hombre era simplemente un instrumento. Y ese instrumento era Moisés. Y ese instrumento fue ungido por la columna de fuego. Gloria al Señor. Entonces la columna de fuego es Dios. La columna de fuego es el Espíritu Santo. La columna de fuego es la palabra. Amén, hermanos. Así podemos considerar y entender a la luz de la palabra. Gloria al Señor. La columna de fuego es luz. Gloria al Señor. Esa columna de fuego es la misma que estaba en el principio, porque dice la tierra estaba totalmente oscuro y vacío y, como podemos decir, desordenado. Génesis capítulo 1. ¿Ve? Entonces, hermano, ahí es donde, hermano, empezó la columna de fuego. Dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía. ¿Ve? Ese Espíritu era pues Dios.
Ese Espíritu era la columna de fuego. Ese Espíritu Santo era la luz. Gloria al Señor. Y ese Espíritu Santo era el fuego. Gloria al Señor. Así como en Mateo 3, el profeta Juan dice, ¿no? Yo los bautizo con agua, pero tras de mí viene uno, se estaba refiriendo, hermanos, a Dios, a Cristo. Entonces Juan decía, viene tras de mí, al cual, bueno, pues yo no soy digno de desatar ni el vato de sus calzados. Él los bautizará con el Espíritu Santo y en fuego, dice ahí. Las dos palabras, el Espíritu Santo y fuego, dice, hermanos. Es lo mismo. Entonces, hermanos, yo creo que ustedes tienen que retener, lo más importante es columna de fuego y un hombre llamado profeta. Entonces, son dos cosas importantes. Después hay muchos hermanos, los milagros y tantas otras cosas que hermanos, ha estado dentro del Éxodo. Pero lo más importante es esas dos cosas. En el primer Éxodo. Entonces, en el segundo también se resalta esas dos cosas. En el tercero también se resaltará esas dos cosas, hermanos. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, alguien alguna vez creo que también dijo, ¿no? No sé si podré mostrarlos en esta tarde. Alguna vez alguien me dijo, ¿no? Saduceos, ¿acaso eran iglesias así, no? Hermanos, saduceo era pues una denominación grande en tiempo de Jesucristo. Herodianos también era una denominación grande. Y también los fariseos también eran una denominación grande. Así como en esta mañana he dicho, por ejemplo, los bautistas son realmente una institución grande, una denominación grande. Los pentecostales también. Y los metodistas también, hermano. ¿Ve? Después hay otras denominaciones, pero los más grandes son esos. ¿Ve? Entonces, así eran en tiempo de Jesucristo. Así eran. Por ejemplo, dice aquí en Mateo 22, a ver, leamos Mateo 22, verso 23, a ver, ahí está. Vamos a leer un poquito. Mateo 22, verso 23. ¿Qué dice ahí? Vamos a buscar. Mateo 22, vamos a buscarnos. Gloria al Señor. Verso 23, dice así. Mateo 22, verso 23. Aquel día llegaron a él los saduceos. Ahí está, ¿ve? Los saduceos, que dicen no haber resurrección, y le preguntaron. Bueno, esta denominación saduceo en tiempo de Jesucristo, ellos no creían que hay resurrección. No creían. ¿Qué va a haber pues resurrección? La gente muere, ahí se acaba. Eso era, hermanos, la doctrina más grande de ellos. Pero ahí está, los saduceos. Era una denominación. Ahora podemos leer Marcos capítulo 12. San Marcos 12. San Marcos capítulo 12. A ver, vamos a leer también ahí. San Marcos 12, verso 13. Versículos 13. Marcos es hermano. San Marcos, gloria al Señor. Capítulos 12, verso 13. Dice así. E envían a él a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra.
Los fariseos y los herodianos casi andaban juntos, hermano. Gloria al Señor, casi andaban juntos. Pero sin embargo fariseos era una denominación, herodianos era otro. Pero cuando ellos querían atacar a Dios, cuando ellos querían, hermano, encontrar alguna falla, siempre estaban ahí. Por un lado los fariseos, por otro lado los herodianos. ¿Ve? Queriendo encontrar alguna falla en Jesús cuando habla, cuando predica. Gloria a Dios. Amén. Esos son espíritus, esos espíritus no mueren. A veces también esos espíritus pueden estar incluso dentro de la iglesia, ¿no? O también puede estar fuera de la iglesia. Por eso a veces, hermanos, siempre hay esos espíritus dicen, ¿acaso es así? No, yo creo que no es así, ¿no? Y a veces también, hermanos, nos vienen con esas preguntas. ¿Ve? Entonces, eso eran estas denominaciones. Ahora leamos otra partecita más. Marcos 3, seguimos, a ver, Marcos 3, 6. Regresaremos al capítulo 3 de San Marcos. Ahí también hay un versículo muy importante. San Marcos 3, verso 6. Verso 6. Dice aquí, San Marcos 3, verso 6, dice, entonces saliendo los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Uy, eso es, hermano, tremendo ya. Estos fariseos tenían la Biblia, oraban, ayunaban, alababan a Dios. Los herodianos igual tenían la Biblia, ellos sabían de tapa a tapa, ellos oraban, ellos ayunaban, ellos, hermanos, cantaban, se congregaban, guardaban el día sábado, todo eso, hermanos. Pero lamentablemente, mire, hermanos, aquí, los dos denominaciones juntitos, ¿ve? Fariseos y los herodianos. Querían, hermano, agarrar a Jesús y matarlos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, hermano? Era tremendo, hermano. ¿Ve? Entonces, queridos hermanos, yo creo que, hermanos, el domingo pasado a través vía Zoom hemos compartido. Les he dicho, hermanos, del último libro del Antiguo Testamento, o sea, de Malaquías a Mateo, hermanos, había, según la historia, ¿no? Yo tengo, hermanos, un panorama. Bueno, de repente alguien puede creer, bueno, por la gracia de Dios he encontrado en algún lugar ese panorama bíblico. Tengo dos todavía, si alguien quiere, pues pueden encontrarme, hermano, ¿no? Ahí, hermano, nos muestra, hermano, de Malaquías a Mateo había, hermanos, 400 años que la Biblia no dice nada, hermanos. De eso no está escrito en la Biblia. No hay. Pero según la historia dice, hermanos, que de Malaquías a Mateo había un tiempo de 400 años. En ese tiempo, hermanos, poco a poco, estos fariseos, estos saduceos, herodianos, hermano, empezaron a alejarse de Dios. Empezaron a dejar los principios, hermano, del Evangelio. Poco a poco, muchos, hermanos, se han ido hacia la idolatría. Otros se han ido, hermano, hacia, ¿cómo podemos decir? Hacia las tradiciones. Y han metido, hermanos, muchas tradiciones en esos tiempos. ¿Ya? Ya llegaremos a esos versículos, si el Señor nos permite. Bueno, como estamos en el libro de Marcos, podemos, hermano, ir al capítulo 7. Ahí está, hermano, mira.
Marcos 7. ¿Qué cosas han metido? Aquí dice, hermanos, capítulo 7 de San Marcos, verso 1. Y se juntaron a él los fariseos, algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavadoras de los vasos de beber, ¿no? Y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Esto es la cama, lecho es cama, ¿no? Gloria al Señor. A ver, ustedes van a leer los restantes versículos. Mira, hermanos, en todo ese tiempo de Malaquías a Mateo, en todo ese tiempo de los 400 años, hermano, habían metido, hermano, muchas cosas que no estaba en la Biblia, que ni siquiera Dios, hermano, les dijo que hicieran. Lavar los vasos, lavar los jarros y lavarse las manos siempre. Claro, eso también es higiene, pero ellos exageraban, hermanos, exageraban, ¿ya? Entonces, no solamente eso, acá habla de lechos, o sea, la cama tiene que estar bien tendido, bien, todo eso, ¿no? Todas esas cosas ellos habían metido, hermano, como si fuera una doctrina, como un mandamiento de Dios. Aquel que no hacía eso, ellos le condenaban hasta que lo expulsaban de la iglesia. Así, hermano, tremendo. ¿Ve? Por eso, hermanos, realmente ellos estaban en la esclavitud, porque con todas esas cosas ellos estaban, hermano, pecando. Por eso eran esclavos de todas esas cosas. Otra vez, como los israelitas, hermano, para que haya el primer éxodo, ellos estaban esclavos, pero ellos eran esclavos naturalmente. Esclavos naturalmente. Ellos sufrían látigos en su cuerpo. Por los capataces de Egipto. Entonces, hermano, pero para que ocurra, hermanos, el segundo éxodo, en ese tiempo, hermanos, los israelitas estaban otra vez esclavos. Pero ya no en esta vez, hermano, físicamente, sino espiritualmente. ¿Ve? Por alejarse de Dios. Gloria al Señor. Ahora, ¿por qué causa pues eran esclavos los israelitas, hermanos, los que han entrado a Egipto? ¿Por qué causa? Porque ellos se han alejado de Dios. Los hermanos de José eran malos, tenían celos de José, lo vendieron. En otras palabras, ya no respetaban a Dios. Porque respetar a José era respetar a Dios, porque José era casi como un profeta, hermanos. Ni eso respetaron. Por esa causa, hermanos, ha venido la hambruna para que toda la familia se fueran a Egipto, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces eso tenemos que entender. Entonces aquí espiritualmente en tiempo de Malaquías a Mateo, en esos tiempos, hermanos, entraron todas estas cosas. Por eso, hermanos, Isaías, el capítulo 9, Dios ya había mostrado al profeta cómo una vez más se va a manifestar la columna de fuego, el segundo éxodo. Gloria al Señor. Entonces, Isaías, capítulo 9, hemos leído, hermanos. ¿Ve? Cómo por los lugares marítimos donde está la tribu de Nifradé, no sé qué otros más, región de los, acá dice, hermanos, gentiles, dice en esta versión, pero acá dice los paganos. ¿Dónde estaban ellos, hermano? Ellos ya habían abandonado todos los principios. Ellos quizás vivían ya casi como paganos.
Pero en ese tiempo, dice, cuando ellos van a estar en una oscuridad, hermano, como de una oscuridad en la noche. Pero de repente dice que va a aparecer, hermanos, la columna de fuego, la luz. Luz les esclareció, dice la Biblia. Amén, hermanos. Y esa luz era pues Dios. Por eso, hermanos, cuando Jesús nació, sabemos nosotros, en Belén, luego creció hasta sus 12 años, habla la Biblia. Después de 12 años hasta 30 años no sabemos nada, no está en la Biblia. Gloria al Señor, solamente apareció cuando tenía 30 años. Gloria al Señor. En río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Después, hermano, ¿qué pasó? Después, hermano, la Biblia habla de que un día, después de ser bautizado en agua, después de ser probado, el Señor viene, hermanos, a ese lugar donde Isaías había profetizado, hermano, quizás años antes, no sé si eran 800, tal vez eran 100, no sé cuántos años atrás. Leamos eso, hermanos. Ahí está en Mateos, vamos a ir, creo que está el capítulo 4, si no me equivoco. A ver, vamos. Evangelio de Mateo. Gloria al Señor. Capítulo 4, ahí está, hermano. Verso 13 para adelante. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y de Neftalí. Ahí estaba, hermano, Jesús. Jesús era columna de fuego. Jesús era el Espíritu Santo. Jesús también era un hombre profeta. Gloria al Señor. Jesús era un hombre profeta. Jesús era, hermanos, la columna de fuego. Jesús era el Espíritu Santo. Jesús era el mensaje fresco, el vino nuevo para ese tiempo. Gloria al Señor. Entonces, Jesús, Dios en carne humana, digamos, estaba llegando, hermano, a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, ¿ve? A las orillas del mar de Galilea. Acá dice, hermanos, camino de la mar, de la otra parte del Jordán, y Galilea de los gentiles. Y luego dice en 16, pueblo asentado en tinieblas. Ahí está, ¿ve? Estaban en tinieblas. Pero esa tiniebla no era, hermanos, tiniebla natural. Quizás el sol brillaba mejor que esta tarde. Amén. Pero ellos estaban en tinieblas espirituales, hermano. En la oscuridad. Pero ellos, hermano, no se daban cuenta. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos un Dios. Pero sin embargo, ellos, hermano, habían dejado todos los principios de la Biblia. Ellos estaban más, quizás, hermanos, celosos con sus tradiciones. Gloria al Señor. Así es, amén. Entonces, hermano, estaban pues en las tinieblas. Por eso dice aquí, el pueblo asentado en tinieblas vio gran columna de fuego. Vio gran luz, porque luz siempre es Dios. Eso, hermanos, sabemos nosotros los que leemos la Biblia, los creyentes, sabemos. ¿Y cuántas veces hablamos de eso, hermanos? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, el capítulo 8, nos dice así, verso 12, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Y hábloles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Esa luz, esa columna, también era, hermanos, vida. ¿Por qué? Porque era Dios.
Gloria al Señor. Entonces, hermanos, cuando Jesús empezó, hermanos, su ministerio, Dios tenía que visitar, hermano, tenía que visitar a esos lugares donde el profeta Isaías ya había profetizado, hermanos. Gloria al Señor. Por eso dice, hermanos, San Lucas 4, verso 14, dice, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo, la tierra de Zabulón, la tierra de Niftalí, camino de la mar de otra parte del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas, vio gran columna de fuego, vio gran luz. Y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. La columna los esclareció. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. Así, hermanos, empezó para hacer el segundo éxodo con columna de fuego. Esa columna de fuego era Dios. Y ese profeta era Jesús mismo. Gloria al Señor. Jesús era el gran profeta. Jesús estaba cumpliendo casi dos papeles, hermanos. Columna de fuego, Dios, Espíritu Santo, y hombre, Jesús, profeta. Gloria al Señor. ¿Para qué Él vino? Para hacer el segundo éxodo, hermanos. Porque ese pueblo estaba esclavizado, hermanos. Por eso Dios les dice así, cuando hemos leído San Juan, capítulo 8, hace rato, hermanos, hemos leído, para empezar. Ahí Dios les dice, ¿no? Conocerán ustedes la verdad. Esa verdad los hará libre de la esclavitud en donde están. Ahora, estos fariseos, saduceos, herodianos, todas esas denominaciones, incluyendo sus pastores, incluyendo sus evangelistas, sus sacerdotes, todos ellos dijeron, nunca hemos sido esclavos nosotros, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú nos hablas que vamos a ser libres? Mira, hermanos, ellos eran ciegos. Ellos pretendían estar bien. Pero sin embargo, Dios, hermano, que da el diagnóstico, que Dios, hermano, ve quiénes son, cómo están. Ese mismo Dios en esta noche también, en esta tarde, nos está viendo. Tanto a mí, tanto a ustedes, hermano. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está, hermano, nuestro corazón? ¿Cómo estamos con Dios? Él sabe todo, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, Dios, hermano, le estaba diciendo a ellos, conocerán la verdad. En otras palabras, la verdad era Él mismo, Dios. Porque en San Juan 14 dice, hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Entonces, Él era la verdad. Por eso Dios estaba diciendo a esas denominaciones, ahora ustedes conocerán la verdad. Y la verdad los hará libre. En otras palabras, la verdad los sacará, les dará éxodo. Amén, hermano. Amén. Pero ellos decían, no, nosotros no somos esclavos de nadie. ¿Cómo pues tú nos dices que somos esclavos? Nosotros tenemos un Padre. Acá dice eso, hermanos. Gloria al Señor. A ver, regresemos. San Juan, capítulo 8. Mira lo que dice. San Juan 8, verso 33. Ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? ¿Sí? Ellos no admiten. Pero sin embargo, Dios les dice que ellos necesitan ser libertados. Ellos necesitan un éxodo. Gloria al Señor.
Y para que haya ese éxodo, ellos tienen que aceptar la columna de fuego. Tienen que aceptar a ese profeta que ha aparecido. Gloria al Señor. Pero lamentablemente ellos no quieren aceptar. No, dice. Pero ¿qué dice, hermanos, Dios en esta parte? Mateos capítulo 3. Capítulo 3. Verso 7. Dice así. Mateos 3, verso 7. Y venían a él muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo. Y decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a oír de la ira que vendrá? Dios, hermano, por la boca del profeta estaba diciendo: generación de víboras, a todos esos saduceos, a esos fariseos, a esos herodianos. Dios, hermano, los estaba identificando. ¿Quiénes son ellos? Amén. Pero ellos decían: nosotros somos descendientes de Abraham. Nuestro padre es Abraham. Nuestro padre es Abraham, que es hijo de Dios, amigo de Dios. Y nosotros somos sus descendientes, decían ellos. Pero acá Dios les dice: generación de víboras, generación de serpientes, hijos de serpientes. Y más abajo dice, hermanos, versículo 9, más abajo, Mateos 3, 9 dice: no penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que puede Dios despertar hijos a Abraham aún de estas piedras. Gloria al Señor. Acá, hermanos, Dios les dice a ellos: ustedes no piensen que son hijos de Abraham. Ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos de la serpiente. Dios puede despertar de estas piedras verdaderos hijos de Abraham, dice, hermanos. Entonces ahí estaba, hermano, mire cómo Dios estaba diagnosticando la vida de ellos. Entonces ellos necesitaban un éxodo. Lamentablemente ellos no han podido, hermanos, aceptar eso. Seguimos leyendo San Juan capítulo 8. Dice, verso 34. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no permanece para siempre a la familia, pero un hijo sí permanece para siempre a la familia. Gloria al Señor. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Gloria al Señor. Acá, hermanos, Dios les dice a ellos: ustedes, por cuando han pecado, son esclavos del pecado. Esa parte es lo que, hermanos, ellos no veían. Ellos, hermano, realmente, como dice el profeta, ¿no? En algunos mensajes dicen, ellos eran intachables, dicen. Tanto en su vestidura, llevaban las leyes aquí en la frente, filacterias se llama, amarradito aquí. En las manos llevaban esas filacterias. ¿Ve? Sus ropajes, sus túnicas eran impecables, hermano. Pero, lea usted, hermano, Mateo 23. Ahí dice, hermanos, ellos eran, dice, como sepulcros. Gloria al Señor. Amén. Ayer fui a visitar al cementerio donde está enterrada mi esposa, la mamá Sabina, llevando algunos florcitos. Bueno, pues el cementerio estaba lleno de gente, hermano. Estaban haciendo sus sepulcros, otros con cemento, otros con... Eso está bien, hermano, todo está bien, pues eso también es una memoria, un recuerdo. Bueno, algún momento también yo lo haré, ¿no? Pero Dios estaba, hermanos, mostrando ahí: ustedes son como sepulcros blanqueados, decía.
De encima están bien relucientes, pero ahí adentro, ¿qué hay? Solamente esqueletos, huesos podridos. Amén, hermano. Así igualitos son ustedes, dijo el Señor. Lean Mateos capítulo 23. Todo en ese capítulo habla, hermanos. ¿Ve? Además ahí dice el Señor, ustedes son ciegos, guías de los ciegos. Gloria al Señor. Y todavía hay otro más, dice en ese capítulo mismo, dice, puerta, nosotros sabemos, ¿no? Una puerta es así, una puerta. Entonces el Señor dice ahí, ustedes se paran en la puerta, dice. Ni entran, ni dejan de entrar. En otras palabras, ustedes estorban, dice hermano. ¿Qué tal, hermano? Si un hermano ponemos allá en la puerta, en el medio de la puerta, ¿no? Puede pararse ahí. ¿Ve? Entonces, para los que entran sería difícil. ¿Ve? Ni él mismo está entrando, está parado en la puerta. Eso dice, hermano, Mateos 23. El Señor dice a esos fariseos, saduceos, herodianos, dice, ustedes se han parado en la puerta. Ahí están trancados. Ni entran, ni tampoco dejan de entrar. Qué triste, ¿no es verdad, hermanos? El Señor les dice, ustedes son ciegos. Y no hay todavía, Dios dice, ustedes hacen largas oraciones para ser visto y escuchado de los hombres, dice. Así es, amén. Hipócritas, dice el Señor ahí. Tremendo, es todo el capítulo de Mateos 23. Lean, hermano, ahí está todo. Ustedes son como sepulcros blanqueados, dice. Amén. Hermanos, que Dios nos ayude. No sé cómo estamos nosotros en esta tarde, cada uno. Hermanos, a veces podemos aparentar encima. Podemos aparentar, hermano. Pero Dios nos conoce qué hay acá adentro en el corazón. Que Dios tenga misericordia, hermano. Permitamos que Jesucristo viva en tu corazón. Solamente Jesucristo puede sacar todo lo malo de adentro. Amén, hermanos. Pero estos fariseos, saduceos, esos herodianos, no tenían a Cristo, ni siquiera, hermanos, ellos querían recibir. Hemos leído, hermanos, ¿qué querían hacer esos herodianos, esos fariseos, saduceos? Querían matarle, hermano. Querían matarle a la columna de fuego, a ese gran profeta que se había levantado en ese día, hermanos. Ellos no querían, hermanos. Gloria al Señor. Por eso estaban esclavos. Quizás peor que en Egipto, hermano, esclavizados en su alma, espiritualmente, hermanos. Estaban lejos de Dios. Gloria al Señor. Amén. Por eso era, hermanos, necesario que Dios hiciera, hermanos, el segundo éxodo. En otras palabras, sacar a sus hijos de todas esas tradiciones, costumbres, de todos esos rituales, hermano, sacar a la palabra. ¿Quién era la palabra? Él era la palabra ese día. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, ¿qué pasó ahora? Hermanos, acá leemos, así como se ha hecho, hermanos, el primer éxodo, con la columna de fuego y con un profeta, lo mismo, hermano, es el segundo éxodo. Eso dice, hermanos, también el profeta mensajero. Gloria a Dios. Por ejemplo, dice aquí en la página 41, en este mensaje, los 3 éxodos, en ese mensaje dice, voy a leer, hermano, textualmente. Dios escogió en los días del éxodo. Él llamó fuera a un grupo. Y de ese grupo, quiero que ustedes se fijen en algo. Él únicamente tuvo 2 que entraron en la tierra prometida. Eso es lo que esta mañana estábamos diciendo. Hermanos, a Egipto entraron 70. Pakalktong ganimantap, hermano. Pakalktong personanak 70. Pero en Egipto se multiplicaron, hermanos, hasta llegar a 2 millones.
Y salieron, hermanos, 2 millones, pero no todos entraron, hermano. En el Éxodo salieron 2 millones, pero no todos entraron a la tierra prometida. Solamente entraron 2. Eso dice aquí. ¿Ve? Él llamó fuera a un grupo. Y de este grupo, quiero que ustedes se fijen en algo. Él únicamente tuvo 2 que entraron a la tierra prometida. ¿Cuánto, hermanos? En el Éxodo que nos corresponde a nosotros, ¿cuánto nos haremos en el arrebatamiento? Así es, amén. Eso sabe Dios, hermano. Eso sabe Dios. Pero nosotros tenemos que tener fe. Fe en la palabra de Dios. Así como en esta tarde hemos cantado, si en el arrebatamiento hay solamente uno, yo soy ese uno. Si en el arrebatamiento hay 10, yo soy uno de esos 10. Así que tiene que haber fe, hermano. Gloria al Señor. Para que el pueblo, dice aquí, no errara. Lo que el profeta decía era la verdad. Y Dios descendió en una columna de fuego. Y Él mismo se vindicó y mostró su palabra. ¿Es correcto eso? Le pregunta, ¿no? Amén. Entonces, el primer éxodo, ¿de qué manera se hizo? Acá el profeta 3 cosas levanta. Pregunta, ¿no? El primer éxodo se hizo por la política, se hizo por la organización. No, hermanos. Acá dice, hermanos, para hacer el primer éxodo, Dios no necesitaba ninguna política, no necesitaba ninguna organización. El primer éxodo se hizo por la columna de fuego y por un hombre que era profeta. ¿Ve? A través de esos, hermanos, se hizo el primer éxodo. Lo mismo es, hermano, el segundo. Seguimos leyendo. Seguimos leyendo aquí. Dice, eso es lo que Él trajo en su primer éxodo. Ahora, en su segundo éxodo será lo mismo. Dios siempre obra en 3. Él es perfecto en 3. Ve, ahí entra el número 3 en la matemática de Dios. Es perfecto en 3. Todos ustedes se fijan que en mi predicación siempre son 3, 7. Ajá, dice, 7 es completo. 3 es el número de perfección. Amén. Primero, segundo, tercer jalón. 3 jalones. Y todo, ¿ve? Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Son 3. Padre, Hijo, Espíritu Santo. También son 3. Todo es 3. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Él en el primer éxodo? Él envió un profeta ungido. Él envió un profeta ungido. Hemos escuchado, hermanos, estas palabras. ¿En qué denominación? ¿Qué maestro nos ha enseñado esto? ¿Qué pastor teólogo nos ha enseñado, hermanos? No podían. ¿Por qué? Porque estaba sellado con 7 sellos, hermano. Pero nosotros vivimos pues cuando los 7 sellos ya están abiertos. 1963, hermano, Dios empezó a abrir los sellos, hermano. Y cuando se han abierto los sellos, entonces los misterios ya han salido a la luz. Y uno de esos misterios era esto, los 3 éxodos. Claro que nosotros leíamos en la Biblia Éxodo, aún la Biblia misma está escrito Éxodo. Solamente sabíamos hasta ahí.
pero no sabíamos el segundo, no sabíamos el tercero. Hermano, Dios trabaja con esos números, número 3, número 7, etc. Dios tiene sus números matemáticos. Así que, hermanos, tiene que ver 3 éxodos. Y hay 3 éxodos, hermano. Entonces ya hemos hablado bastante del primero. Ahora estamos ya entrando, hermanos, desde el domingo pasado al segundo. Dios mediante, hermanos, vamos a concluir esta tarde para que podamos también entrar ya al tercero de una vez. Porque hay muchos temas que también quiero compartir con ustedes. Gloria al Señor. Bien, entonces, hermanos, ahora, ellos, hermanos, no han admitido en ese tiempo que eran esclavos, pero el Señor les ha dicho que son esclavos, porque ellos han pecado. Pecado es, hermano, como dice el profeta, ¿no? Fumar no es pecado, beber no es pecado. Gloria al Señor. Fornicaciones no es pecado. Todos esos son raíces, ramas, podemos decir, ¿no? Entonces, esos son ramas, raíces del pecado. Pero el pecado grande, más grande el pecado es, dice, la incredulidad. Entonces, estos fariseos, saduceos, herodianos eran pues incrédulos. No creían a Jesús, que era hombre profeta. No creían a la columna de fuego. Y no veían, eran ciegos, hermano. Gloria al Señor. Queridos hermanos, en alguna parte, inclusive algunos de esos fariseos decían, nosotros no somos ciegos. Gloria al Señor. Y Dios decía, dice, pero por lo que ustedes no ven, lo que está pasando hoy, son ciegos. Por eso dijo Dios, ciegos y guías de ciegos. Gloria al Señor. Entonces, hermanos y hermanas, saduceos, fariseos, todas esas denominaciones en ese tiempo, realmente, hermano, eran pues esclavos del pecado. Pero dentro de esos grupos había también, hermano, la simiente predestinada. Había, hermano, gente elegida. Entonces, hermanos, esa simiente, esa gente elegida, tenía que tener un éxodo. Y esa gente elegida, hermanos, veían, hermano, a Jesús. Por eso en San Lucas alguna parte dicen, cuando Jesús ha resucitado, ha muerto. No, aún muerto Jesús ha resucitado. Entonces cuando ellos vieron eso, dijeron, un gran profeta nos ha visitado. Dijeron ellos. Reconocían. Gloria al Señor. Pero los saduceos y los fariseos herodianos, ellos nada, hermanos. Más bien ellos decían, tú tienes demonio, eres Belcebú. Y en otra parte decían, creo que está en el mismo San Juan 8, ahí mismo decían, cuando Dios decía, no a ellos, ustedes dicen que padre de ustedes, que es Abraham. Ustedes dicen que son simientes de Abraham. Pero Abraham, cuando en su día Abraham se manifestó y yo me manifesté a Abraham, Abraham me ha recibido a mí, dice hermanos. Pero ustedes no me están recibiendo. Así como Abraham me ha recibido, ustedes no me están recibiendo, no están aceptando, no están creyendo. Más bien me quieren matar, decía el Señor. Entonces ahí uno de los fariseos ahí salió y dijo, ahora sí, mentiroso. Ni siquiera tienes 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Abraham es hace tiempo, pero ni siquiera tienes 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Mira qué ciegos eran, hermanos. Abraham ha existido, yo existía siempre, dice hermano. ¿Por qué? Porque era Dios, pues, hermano. La columna de fuego.
Antes que Abraham fuese, yo soy, yo existía, dice el Señor. ¿Ve? Entonces, hermanos, lamentablemente ellos no han visto. Ese mismo espíritu está, hermanos, en este tiempo, en tiempo de Jesucristo. Amén, amén. Ellos no veían, hermano, pero también había gente predestinado que veían que Jesús era un profeta. Veían, hermano, que Jesús era la columna de fuego. Así es, amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, de todas esas denominaciones, saduceos, fariseos, herodianos, Dios ha hecho un éxodo, ha sacado dentro de esas iglesias denominacionales de ese tiempo una pequeña iglesita. Esa iglesita, la Biblia dice, nombres, ¿no? Susana, Juana, María, María Magdalena, etc. También nosotros sabemos, hermano, de Marta. ¿Y su hermana cómo se llamaba? María también, ¿no? Entonces, hermano, la Biblia dice en Hechos 1 de que entre esos 120 estaban también las mujeres. Amén. Bendito a ustedes, las mujeres también, hermano. Ustedes son parte. Ustedes también son simiente de Dios, hermanas. Hermanos también. Entonces, eran 120 solamente. Mira, hermanos, la Biblia no habla de números. ¿Cuánta cantidad haya sido los fariseos? ¿Cuánta cantidad haya sido los saduceos? Los herodianos también, otra cantidad, hermano. Porque Israel, hermano, judíos era pues inmenso, era una nación, hermano. ¿No es verdad? Así es, amén. Pero lamentablemente cuando la columna de fuego apareció en medio de ellos, ellos no pudieron ver nada. Gloria al Señor. Por ejemplo, cuando nació nomás, hermano, cuando nació Jesús, ya los magos ya habían visto, hermano, la columna de fuego, la estrella. Esa estrella refulgente, brillante, hermanos. Esos magos, hermanos, respetaron, golpeaban sus pechos. Ahí está, ha nacido. A ver, viajaremos. ¿Dónde se dirigirá la estrella? Yo sé que ese estrella nos va a guiar. ¿Dónde está el rey? Ellos llevaron mirra, oro, incienso Así es. para regalar al rey recién nacido. ¿Ve? Y así, hermanos, el profeta dice, viajaban casi 2 años. Gloria al Señor. Llegaron a Jerusalén. En ese tiempo estaba Herodes como rey. Llegaron al palacio. Le preguntaron tal vez a los ministros por ahí, queremos una audiencia con el rey Herodes. Hemos venido de lejos, del oriente. Quizás el rey Herodes dijo, a ver, hagan pasar a esos magos. ¿Qué cosa quieren ellos? Entonces el rey Herodes en su trono sentado ahí, y los reyes se presentaron. Y a ver, ¿qué es el motivo de la visita de ustedes? Hablen. Seguramente uno de ellos dijo, mira, rey Herodes, queremos saber dónde ha nacido el rey de los judíos, porque su estrella hemos visto y nosotros hemos venido a adorar. Amén. Amén, hermanos. Porque dice que esa estrella, hermanos, venía y dice que desapareció pues a Jerusalén. Ahí desapareció, dice. Entonces ellos pensaban, los 3 reyes magos pensaban que ahí adentro tienen que estar. Si está ahí adentro, entonces el rey tiene que saber. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia, hermanos, en Mateo capítulo 2,
Mira lo que dice aquí. Este rey Herodes no sabía nada. Aunque él gobernaba, hermanos, en ese tiempo. Aún a los judíos, hermano. Aún a los sacerdotes. Aún a esos tres denominaciones grandes. Pero no sabía nada. Por eso Herodes dice, hermanos, aquí en la Biblia, Mateo capítulo 2, verso 3, dice: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4, y convocados todos los príncipes de los sacerdotes, de los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces, cuando el rey escuchó eso, hermanos, él dice que se asustó. ¿Qué es esto? Yo soy rey, ha nacido otro rey. Y juntamente con Herodes, hermanos, dice toda Jerusalén, todo el pueblo, se asustaron. ¿Cómo es eso? Entonces Herodes, hermano, en Herodes estaba el diablo también, ungiéndole. Entonces en ese momento Herodes dice que rápidamente, hermanos, ha hecho llamar, hermano, a una reunión, a una conferencia grande. Pero ha hecho llamar, dice, hermano, pastores, sacerdotes, evangelistas, teólogos, a príncipes. Amén, hermano. 4 dice, y convocados todos los príncipes, en otras palabras, los principales religiosos, los pastores de ese día, los evangelistas, los teólogos, los maestros, los sacerdotes, los escribas, todos ha hecho convocar a una reunión grande, hermano, en su sala de audiencia. Entonces, hermano, el rey Herodes a todos esos les dijo: a ver, ustedes que saben de la teología, tienen licenciatura, tienen maestría, ustedes son grandes sacerdotes, ustedes son grandes fariseos, ustedes tienen buenos doctores, buenos maestros. A ver, díganme, ustedes que saben de la Biblia, ¿dónde tiene que nacer Jesús? ¿Dónde? Seguramente, no sé si será de los fariseos, no sé si será de los herodianos, pero acá dice, ellos le dijeron, en Betlén, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Dice que el profeta ha escrito esto, dice, ¿no? Verso 6. Tú, Belén, la tierra de Judá, no eres muy pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está. Sabían ellos, hermano, dónde tenía que nacer. Pero ellos no estaban esperando. Aunque estaban esperando, pero estaban en sus tradiciones. Estaban en la oscuridad de las tinieblas, hermano. No estaban velando, hermano. Así también puede pasar con nosotros, hermanos. Nosotros sabemos que Cristo viene. Cristo viene a arrebatar. Pero a veces, hermano, no estamos orando, no estamos al tanto, no estamos alertos, hermano. No estamos vigilando, hermano. ¿Ve? Y puede pasar, hermano, esta noche el rapto, y tú no puedes saber. Entonces, así esta gente, hermanos, recién se habían movido, hermanos, cuando los magos han llegado. Entonces, ellos habían visto, hermano, la Biblia. Otros fariseos sacaron sus Biblias, los otros sacaban, hermanos, y decían, no, aquí dice la Escritura, aquí dice el profeta, ¿dónde tienen que nacer? Tienen que nacer en Belén. Recién, hermanos, el rey Herodes a esos 3 magos les dijo, mira, señores magos, según las profecías, tiene que ser en Belén. Vayan a Belén. Y cuando encuentren a ese niño, regresen, avísenme a mí porque yo también voy a ir a adorar. Dijo, no, el rey. Pero sin embargo estaba queriendo matar, hermano. ¿Ya? Entonces los magos se alegraron y dijeron, muchas gracias, rey Herodes, nos has dicho dónde tiene que ser, entonces nosotros ya vamos a ir. Dice que salieron y de repente apareció, dice, la estrella. El profeta dice eso. Y la estrella seguía yendo, y hermano, justamente llegó a Belén. Amén, hermanos. En los reyes magos encontraron el nacimiento de Jesús.
Entonces ellos se recordaron cuando ya han regalado el oro, incienso, todo eso al recién nacido Jesús. Ellos ya tenían que volverse a su tierra. Alguien dijo, amigo, mira, tenemos un compromiso con Rey Herodes. Rey Herodes nos ha dicho, si encontremos, tenemos que ir a avisar. Así que vamos, tenemos que avisar a Rey Herodes. Pero de repente, hermanos, esa noche el Señor a uno de ellos les ha mostrado en sueños, les ha revelado. Les dijo, no regresen, porque ese rey quiere matar a este recién nacido. Ustedes váyanse por otro camino, regrésense a su tierra. Ellos, hermanos, hicieron caso, así hicieron los reyes magos, hermanos. El rey Herodes estaba esperando, hermanos, ya regresará, ya nos dará la noticia. Pasó un día, tal vez una semana, tal vez 2 semanas, no había nada. Tal vez ya era 15 días, hermano, no había nada. De repente, por algún medio se enteró que los magos ya estaban en medio camino hacia su tierra. Amén. Ahí es donde el rey dijo, no, estos se han burlado de nosotros. Seguramente han encontrado y no nos han avisado. Entonces el rey dijo, a ver, soldados, guardias, ya, alístense sus cuchillos, sus espadas, afilen bien, vayan a Belén y mátenlo a todos los niños varones. Agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Cántalo conmigo. Me has tomado en tus brazos. Me has tomado y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte
no sabré agradecer lo que has hecho por mí. Solo vengo a darte esta canción. Mi canción. Y te cantamos así, Señor. Levanta tus manos y díselo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Te doy gracias, te doy la gloria. Se escuchará Rudy tocarlo en el saxofón. Cierra tus ojos y disfruta la presencia del Señor. Cantamos a ti, Señor. Te damos las gracias. Cántalo de nuevo. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dale gracias. Jesús, levanta tu voz para darle gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Que nos oigan en todo el Distrito Federal. Cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y ahora en tus propias palabras. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro
Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere del suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Pero tú por tu misericordia nos has alcanzado y por tu gracia nos has hecho libres. Por eso te bendecimos en esta noche, Señor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia.